Les informo que hoy la sesión de formación está a cargo de Nicolás Suárez. Perfecto, Lina, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí, saludarlos. Muchas gracias pues por la atención que nos permiten. Eh, yo hoy quiero venir a hablarles pues de este tema, de lo que es la implementación de la metodología para la valoración de títulos con pagos indexados al IBR. Miren que nosotros en Precia, pues en este ciclo de capacitaciones de entrenamientos, a finales del año pasado, inicios de este, estuvimos dándole muchas vueltas e identificando, pues que tal vez ya estábamos de pronto, no sé, siendo demasiado reiterativos con más de uno de estos entrenamientos y entonces este año quisimos entrar a tener como un cambio marcado en varios de estos espacios. Entonces empezamos con este y quisimos aprovechar pues que esta es una metodología que generó muchísima atención entre los participantes del mercado. Esto lo estuvimos trabajando desde, como por allá, desde el 2022 y finalmente para el 19 de agosto del año pasado se dio la implementación. Una implementación muy particular, una implementación donde hubo necesidad de alinear con muchas otras entidades y finalmente generar una comunicación muy extensa, muy amplia para que hubiera, como buscando garantizar que la información pues fuera comunicada de la manera correcta. Pues finalmente tuvimos la implementación y en este espacio yo quiero hablarles un poco pues de qué ha ocurrido desde ese momento. Ya verán que esta es una presentación muy gráfica, a veces incluso sentía yo se puede tornar un poco monótona y los mensajes son pocos, pero yo creo que son las respuestas a algunas preguntas que siempre estuvieron en el ambiente y que queríamos como buscar ya dar una respuesta mucho más concreta. Entonces, yo les traigo estos cuatro puntos. Yo quiero hablar de la dinámica de la negociación, quiero hablar de la volatilidad de la valoración y luego quiero mostrar un poco qué ha pasado con las curvas IBR de proyección y también una mención final que yo he percibido a raíz de conversaciones con algunas entidades puede llegar a ser muy relevante sobre los archivos que nosotros entregamos con la valoración. Entonces, listos. Yo aquí voy empezando, buscando recoger un poco pues de tiempo para que nos alcance pues para todo lo que queremos decir. ¿Listos? Entonces, sobre la dinámica de la negociación, aquí la idea es esta. Yo lo que quiero es analizar la evolución de algunas medidas relacionadas con la actividad del mercado en relación con los títulos y ver. Yo me imagino que pues para todos es perfectamente claro, pero aquí me va a permitir decirlo. Estamos analizando IBR en términos de renta fija, títulos de deuda. Y el IBR, el indicador bancario de referencia, es un indicador que en el mercado colombiano aplica a los títulos de deuda corporativa. La deuda pública no tiene pagos en IBR. Entonces, es la deuda corporativa la que tiene los pagos en esta tasa variable. Y estos son unos títulos muy importantes porque estos títulos finalmente permiten tener una cobertura a los movimientos de tasa de interés. Porque en últimas, si las tasas de interés suben y comparándome con la deuda en tasa fija, esa deuda se desvaloriza, pues los títulos en tasa variable deberían mantener su precio, porque sube el descuento, pero también sube la tasa con la que se pagan los intereses. Es muy equivalente a lo que ocurre con los títulos en IPC, que son una cobertura precisamente de inflación. Entonces, pero en este caso de manera muy directa, eso con los IBEX. Listo. Las variables de las que yo voy a hablar son las cantidades transadas y los montos negociados. Y sobre esto entonces vamos a tener nuestro análisis. Esta primera diapositiva es una en realidad que no pretendo que sea muy clara, sino solamente como para empezar a ambientar. Este es el tipo de análisis que estuvimos haciendo. Nos centramos en el año 2025 y lo que llevamos del 2026 hasta hace unos pocos días. Y lo que se va a analizar es, de acuerdo a los datos de la negociación, vamos a mirar cómo ha evolucionado la cantidad operada por título, perdón, por tipo de título, ¿sí? Y miren que los colores hablan precisamente de los instrumentos que en general se tienen en renta fija. De pronto, como para ir entonces entrando en detalles, la línea azul, por ejemplo, es la de los TES en pesos, que son títulos en tasa fija, ¿sí?
Y miren que en el eje Y ustedes ven la cantidad de registros de operaciones que se tienen. Entonces, registros que están entre 500 y 1000 sobre todo, son operaciones diarias. Eh, Tengo una línea punteada hacia la mitad del gráfico. Ese es el 19 de agosto. Esa es la fecha de implementación de la metodología de valoración. Y entonces acá, esto lo que pretende es responder la pregunta de, ¿ocurrió algo con la liquidez del mercado? Liquidez es una palabra grande. Liquidez se puede pensar de muchas maneras. Acá lo estamos mirando en dos dimensiones, cantidad de transacciones y montos, ¿sí? Sobre eso es el análisis. Entonces, restringidos a esas dos variables, buscamos contestar si ocurrió algo, si el volumen, si la liquidez aumentó, disminuyó. Yo recuerdo que habían preocupaciones de que por este cambio la liquidez pudiera reducirse. Entonces estábamos como tratando de entender pues qué ocurría. Y yo les muestro el gráfico de todos los demás títulos, es porque en últimas vale la pena tener una referencia, no solamente analizar Ibere con Ibere, de pronto analizar si, yo qué sé, resulta que es que aumentaron la cantidad de transacciones del Ibere, pero es que aumentaron en los demás títulos y de manera más que proporcional. Eso sería una señal de que el Ibere sí bajó. Entonces, los puntos de referencia, sobre todo en corporativa, tasa fija, y en corporativa IPC, son muy valiosos para este análisis. Pero esta es solamente una primera diapositiva para ir ambiental. Yo posteriormente ya traté de entrar al detalle. Entonces, miren que aquí desglosamos y tenemos únicamente lo que son títulos de deuda corporativa, tasa fija en rojo, IBR e IPC en verde y azul respectivamente. Entonces, las líneas de abajo siguen siendo líneas un poco apretadas tal vez, eh, pero sí nos va dando como alguna idea de si hay una tendencia para arriba o para abajo. Tal vez acá, ojo, lo que uno puede observar es que no hay un cambio grande en realidad en ninguno de los títulos, ¿sí? Ni en tasa fija, ni en IBR, ni en IPC. Y la idea es entonces entrar un poco más a detalle. Recuerden que la línea vertical es la fecha de entrada de la metodología. Aquí les tengo la gráfica ya de lo que tiene que ver con el IBR. ¿Sí? Esto es lo que ocurre. Esta es la dinámica de negociación para el año 2025. Entonces, miren cómo veníamos de negociaciones que se encuentran alrededor de 30 transacciones por día a una dinámica que se mantuvo. Espero ustedes puedan ver unas líneas horizontales punteadas. Esa es la mediana de la cantidad de transacciones. Yo ahí espero no estar yéndome como a muchísimo enredo, pero básicamente eso es lo que significa, piénsenlo, es casi como si fuera el promedio, ¿sí? De una manera representativa. Si yo considero toda la primera mitad del año 2025 y toda la segunda mitad del año 2025, o bueno, partiendo por el 19 de agosto del 2025, ¿sí? En general, ¿cuál es un número representativo de la cantidad de operaciones para los títulos en nivel? Y miren que antes de la implementación veníamos en 30 y posteriormente seguimos en 30. Yo en algún punto pensaba que por la interacción que ahora se habría entre lo que ocurre con el mercado de derivados y lo que ahora está en el mercado de renta fija, y la posibilidad de que haya una consistencia en el IBR que se está negociando en estos dos mercados, de pronto podría haber un movimiento de flujos mayor, ¿sí? Esta gráfica lo que indica es que no, en realidad no hubo un impacto por ese lado, al menos por esta variable, ¿sí? Pero tampoco hubo el impacto contrario, tampoco es que se haya reducido la negociación en términos de la cantidad de transacciones. Y para tratar de ser un paso más juiciosos en eso, yo aquí traté de hacer un análisis. Aquí tengo que entrar en un par de detalles técnicos, los voy a mencionar y luego trato de mencionar esto de manera menos técnica. Las líneas que ustedes ven a la izquierda son las distribuciones de esa cantidad de transacciones día a día. Entonces, el tema es, en rojo está lo que ocurría antes de la implementación y en azul lo que ocurría posterior a la implementación. Si las dos líneas son parecidas, pues finalmente lo que uno puede decir es que ya no solamente en el promedio, ya no solamente en la mediana, sino en realidad en muchas medidas no hubo un cambio, ¿sí? Y lo que uno puede observar acá es que efectivamente no hay mayor cambio en esas distribuciones. Son supremamente parecidas, entonces en realidad no se observa una modificación por la implementación de la metodología. Eso es lo que está escrito más o menos.
ahora yo voy a pasar al análisis ya no de transacciones, sino de montos de negociación. En los montos, que es una medida que de pronto es de manera directa mucho más relacionada con liquidez, hacemos un análisis absolutamente equivalente. Entonces, nuevamente mi gráfica de inicio, aquí tengo todos los instrumentos que se negocian en el mercado de deuda, todo lo que es deuda pública, deuda corporativa. Y finalmente, si ustedes miran a la izquierda, el eje Y, hay unos números 3e a la 6, 6e a la 6, 9e a la 6. Esos números vienen dados en millones de pesos. Entonces, si ustedes ven un 6, este básicamente significa 6 billones de pesos. 9 billones, 3 billones. Esos son como los niveles de la negociación de los 3 en pesos. Y aquí, pues, de la misma manera nos vamos a ir acercando hacia la deuda corporativa y hacia el IBERI. En lo que tiene que ver con la deuda corporativa en montos, miren que aquí ya estamos con números que van más o menos hasta 2,5 billones de pesos. Por allá en la mitad tenemos más o menos 1 billón de pesos, aquí en este lado. Entonces, esos son los montos de negociación. Miren que la distancia entre la tasa fija, el IBR y el IPC es mucho más corta cuando hablamos de montos y no cuando estamos hablando de cantidad de operaciones. ¿Sí? Como que esta variable ya, los recursos que se destinan de manera mucho más pareja entre los tres tipos de títulos. Si suceden muchas más operaciones para la deuda corporativa en tasa fija, lo que quiere decir es que los montos promedios de la tasa fija son más bajos. Los montos del IPC y del IBR son más altos y en realidad muy parejos entre ellos. Pareciera en todo caso que los montos de negociación de la deuda en IBR son superiores a los de la deuda en IPC e inferiores a tasa fija. Aquí un poco a ojo lo que uno nota es, de alguna manera de pronto la deuda corporativa en tasa fija sí tuvo una reducción. Esa reducción no se puede asociar con la entrada de la metodología. Yo lo siento un poco distante. ¿Sí? En general debe obedecer a otras condiciones. Lo que pasa es que miren cómo el volumen negociado en tasa fija baja, es la línea punteada horizontal que yo les muestro acá. ¿Sí? Eso tiene una reducción, pues que tampoco es gigantesca, pero ahí en esa reducción, mal contados, hay 150.000 millones de pesos diarios. ¿Sí? Eh, y en cambio, bueno, pues en cambio para el IBR la cosa se mantiene. Tampoco les voy a decir que es que un aumento de 10.000 millones, eso en realidad ya no genera mayor distinción, pero por estos datos no se observa un cambio fuerte. Eso lo podemos ver con mejor detalle en esta gráfica. ¿Sí? Miren que lo que ocurre antes en mediana es absolutamente parecido a lo que ocurre después en mediana. Y cuando ustedes miran las líneas, contaba que sí se pueden identificar episodios tal vez diferentes, ¿no? Tal vez aquí al principio sí era un poco más discreta la negociación y aquí en lo que ocurría en 2026 una negociación mucho más alta, incluso con valores superiores a los que se observaron en el 2025. Cuando ya consolidamos la información en términos, digamos, agregados, no hay diferencia. Si de pronto les preocupa un poco como este tema de que en términos agregados no, pero y en términos más detallados cómo funciona, pasamos a la gráfica de las distribuciones. En este caso, las dos curvas son un poco más diferentes. ¿Sí? La curva roja es la de los montos negociados por día bajo la metodología anterior. El hecho de que este gráfico tenga una punta más alta, más a la izquierda, lo que quiere decir es que los montos representativos de negociación antes eran más bajos y los montos representativos de negociación después. Yo no creo que haya una diferencia estadísticamente significativa, pero lo que es verdad es que hay cierta diferencia, si acaso, para que bajo la nueva metodología estén ocurriendo mayores volúmenes de negociación. Esto es lo que nos dicen los datos. Muy bien. Hasta acá es la presentación que yo quería hacerles a ustedes en términos de liquidez, ¿sí? En términos de la dinámica de negociación. Seguramente hay muchas más variables para analizar, hay mucho más detalle que se debe incorporar. Este estudio, este análisis seguramente puede ser mucho más juicioso, pero con la información que les traigo y de manera gráfica, lo que estamos observando es que en realidad no han habido cambios evidentes en la dinámica de negociación en general de ninguno de los títulos, pero tampoco el IBR. ¿Sí? El mercado finalmente ha logrado mantener
su actividad con respecto a estos instrumentos. Muy bien. Una pregunta que también nos hacían, para nosotros esta sí muy importante porque tiene todo que ver con nuestra actividad, es la de la volatilidad de la valoración. Entonces, existía, no sé cuánto eso perdure, existía la impresión de que si yo hago la valoración de un título IBR proyectando todos los flujos con la misma tasa, eso tenía que ser menos volátil, así yo hago la valoración proyectando los flujos con una curva de tasas. Y yo la verdad lo puedo entender. ¿Cómo puede ser una curva que tiene 10.000 tasas distintas, cómo puede ser menos volátil a una curva donde todas las tasas son iguales? El asunto está en que la valoración no solamente considera los flujos, sino considera los descuentos. Entonces, seguramente lo que podría ocurrir es que cuando la proyección del IBR se hacía con un único valor, la curva de descuento tenía que absorber las condiciones de riesgo de crédito y de valor del dinero en el tiempo, que son las que tiene que representar, pero también incorporaba la expectativa. Entonces, si se creía que las tasas iban a estar en el futuro por debajo de lo que, digamos, dice el último valor conocido de la IBR, la tasa de negociación tenía una reacción adicional, ¿sí? Correspondiente a esa expectativa. Entonces, lo que se ahorraban lo que se ahorraban de movimiento en la curva de proyección, finalmente resultaba materializándose en la curva de descuento. En la medida que ya la curva de proyección incorpora las expectativas de mercado, la curva de descuento puede representarse a partir de lo que realmente debe representar, el valor del dinero en el tiempo y el riesgo de crédito. Esas dos circunstancias. Entonces, pues finalmente ahí podría haber un cambio en la volatilidad. Yo lo que les traigo a continuación es un ejercicio muy limitado, ¿sí? Esto es muy puntual. Entonces, yo no voy aquí a atreverme a decir que es que después de la implementación de la metodología, la volatilidad de la valoración es más alta, es más baja. Yo solo quiero traerles un ejercicio que hice tratando de dar una idea sobre esto. Esta es la valoración de un CDT con pagos en IBR mensuales que tiene vencimiento el 23 de enero del 2026. Lo que yo hice acá fue tomar los precios de valoración, que son precios sucios, y calcular los retornos diarios de esos precios de valoración. Ese retorno diario de alguna manera contiene como otros efectos. Ese retorno diario tiene de alguna manera este tema de cuando se pagan cupones, el precio sucio cambia de manera abrupta. Entonces ahí se generan unos cambios fuertes en lo que tiene que ver con ese retorno diario. Y adicionalmente, ese precio sucio podría estar incorporando algunas otras situaciones que tal vez en este momento no se me ocurren del todo, pero bueno, ese es el ejercicio. Entonces, calculo los retornos diarios. Y cuando hay esos brincos grandes por el cupón, lo que hice fue quitarlos de mi muestra y reemplazarlos con el retorno mediano. Eso es sencillamente una estrategia como de procesamiento de datos. No creo que sea una estrategia buenísima, ciertamente no es una estrategia que tenga tanto sentido desde el punto de vista financiero, pero solamente desde el punto de vista de datos es algo que se utiliza y que de alguna manera me permite no alterar los datos en términos de la mediana, ¿sí? Porque lo único que hago es agregar observaciones correspondientes a la mediana. De todas formas, no son muchas. Listos, tengo esta serie de retornos diarios. Ahora caigo en cuenta que me hubiera sido muy útil habérselas traído y mostrado, pero bueno, esa no la tengo. Como los retornos diarios no son la volatilidad, entonces lo siguiente es calcular la volatilidad. ¿Y cómo lo hice? Lo hice con la desviación estándar de 30 días de retornos diarios. Por eso es que la serie negra no empieza desde el principio. Este hueco es porque aquí hay unos datos que finalmente no alcanzaban a cumplir con el tamaño de la ventana. Aquí no alcanzaban a ver 30 días y por eso es que no alcanzó a generar la desviación estándar, ¿sí? Y la empieza a generar desde este punto. Miren que la desviación estándar en el eje Y está dada en términos de puntos básicos. Un básico, dos básicos. Esta es la desviación estándar del retorno diario.
O sea, lo que está diciendo es que el movimiento común, el movimiento esperado, el movimiento promedio de los retornos diarios alrededor de su media es alrededor de 2 básicos. Es poquitico, pero pues es que la renta fija no tiene tanta volatilidad. Entonces miren cómo puede estar de 2 básicos, 1,5 básicos, a veces casi que bajo un básico, y luego vuelve y sube, luego vuelve y baja, listo, se mantuvo alrededor de 1,5 básicos. Luego yo cojo los datos a partir de la fecha de implementación y hago el mismo ejercicio. Cojo los precios de valoración, calculo los retornos diarios, quito esos retornos asociados al pago de cupón, porque eso afecta de manera muy fuerte el precio sucio y no tiene que ver con condiciones de mercado, y calculo la desviación estándar de 30 días y la dibujo. Miren cómo en ese caso la volatilidad está realmente muy por debajo. Que si estadísticamente está por debajo, para eso es que yo hice estas líneas rojas y azules y no me voy a enredar en mayor medida, pero les digo casi que sí, casi que en realidad es estadísticamente diferente y menor. Entonces, por lo menos para este título, la volatilidad medida como se los he contado es menor bajo la nueva metodología que bajo la metodología anterior. Yo no puedo afirmar que esto siempre sea así, eh, y no creo que sea una prueba formal, porque en últimas lo que pudo ocurrir es que a partir del 19 de agosto el mercado es más tranquilo, y esto es una casualidad, ¿sí? Sencillamente el mercado se volvió menos volátil y pues eso es lo que se está viendo ahí, para este título y para todos los demás. Pero si ahí hacemos algo de cuentas, yo la verdad no creo que el segundo semestre de 2025 y lo que llevamos de 2026 sean ciertamente periodos de mercado poco volátiles. Todo lo contrario, en realidad se han enfrentado muchísimas situaciones. Pero bueno, este es el gráfico a manera informativa. Aquí se los presento. Ahora les voy a contar un ejercicio que tiene, o sobre un ejercicio que tiene un poco más de técnica, un poco más de números, no solamente un título. Acá nos quedamos con 591 títulos que tienen precios de valoración para todos los días del año 2025. ¿Sí? Eso quiere decir que son títulos emitidos antes del 2025 y que vencen después del 2025 y por eso tienen precio de valoración para todos los días. Hacemos el mismo procedimiento que les decía. Calculo los retornos diarios de los precios de valoración. Cada vez que hay pago de cupón, yo intervengo ese retorno para que no me salga ese retorno gigantesco, que en general es un retorno negativo, porque como se paga el cupón, ese cupón ya no suma en el precio sucio. Entonces yo lo intervengo y luego calculamos eh, la desviación estándar de 30 días de retorno. ¿Listos? Y a eso es a lo que le vamos a llamar volatilidad del retorno diario. Cuando se hace eso, como yo tengo para todos los títulos una serie de volatilidades del retorno diario. Recuerden mi gráfica anterior, ven que es una serie. Esto es solamente un título. Este título tiene datos antes y tiene datos después. ¿Listos? Entonces yo lo que hago a continuación es calculo la mediana antes, que es esta línea negra, calculo la mediana después, que es esta línea negra de acá, y hago la siguiente operación, que es básicamente, quiero leerla acá, tomo la volatilidad posterior, la mediana de la volatilidad posterior a la implementación y le resto la mediana de la volatilidad antes de la implementación. Básicamente en esta gráfica, ¿qué fue lo que hice? El valor de esta línea negra le resté el valor de esta línea negra. ¿Sí? En este caso, la línea negra posterior vale algo así como 0,75. La línea negra anterior vale algo así como 1,5. En este caso me daría menos 0,75. Yo hago ese mismo ejercicio para 591 títulos, ¿sí? Y finalmente encuentro lo siguiente. El 84% de los títulos, 497, ¿sí? Mostraron menor mediana de la volatilidad después de la implementación en comparación con antes de la implementación. Entonces, para el 84% de los títulos, la mediana de la volatilidad cayó. Y también hago el cálculo en términos de promedio, ¿sí? Porque pues la mediana es una medida, pero pues el promedio también tiene su gracia, entonces igual lo hice por promedio. Y para los promedios el número baja, ya no son 497, son 452 títulos,
pero sigue siendo que el 76% de los instrumentos redujeron su volatilidad promedio posterior a la implementación de la metodología de valoración. Nuevamente, esto no es una prueba de nada, pero ciertamente sugiere que en la mayoría de casos sí se ha observado una reducción en la volatilidad. Nosotros en Precia no estamos buscando que el precio de valoración sea volátil o no volátil. Lo que nosotros buscamos es que el precio de valoración represente las condiciones de mercado. Y aquí lo que vemos es que en la medida que la metodología es capaz de incorporar en la proyección las expectativas del mercado, la curva de descuento es una curva de descuento que empieza a ocuparse únicamente del valor del dinero en el tiempo y el riesgo de crédito, y al final todo se materializa en que la valoración en general, en la mayoría, ha resultado con una menor volatilidad. Es un resultado. Si hubiera dado al revés, hubiera tenido que venir aquí a contarles eso, pero dio esto. Entonces, yo acá les hago esa mención. Este es el ejercicio básicamente con respecto a la volatilidad. Muy bien. Ahora voy a hablar sobre dos temas que en últimas, esto tal vez no es nuevo para muchos de ustedes, yo igual se los traía, es sobre las curvas de proyección. Yo espero que esto no salga muy pequeño. Sencillamente les traje una muestra de cómo son las curvas de proyección de la IBR de un mes y la IBR de 3 meses. Traje la de 3, que creo que es bastante escasa en el mercado de IBR. Ciertamente la de la izquierda es mucho más común. La IBR de un mes, pero aquí lo traía para que lo pudiéramos ver. La línea negra es la IBR observada. Era con esa IBR que se proyectaban los flujos de caja, ¿sí? Mientras que las curvas que ustedes ven ahí, y en particular una que yo no sé qué tan notoria sea, que es como esta rojita que viene por acá subiendo de manera discreta, es la IBR de un mes. Yo aquí traje, perdónenme, es la IBR de un mes siempre, lo que pasa es que es la IBR de un mes dentro de un mes, porque son tasas FRA. Entonces esta es como la que le aplicaría al primer cupo. Luego tengo por acá la que le aplicaría dentro de un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Estos son el resto de curvas que tengo aquí. Yo miraba esta gráfica y ya no sé si es mi sesgo, pero tal vez hacia lo que iba era, ciertamente la curva de proyección de tasas FRA es una buena señal de qué va a pasar con las tasas de interés. Entonces, ciertamente incorporarla genera el beneficio de que yo haga una mejor proyección de flujo. Cuando yo estaba en todo esto y hablaba con tantas entidades, en algún punto veía que las entidades cuando adquirían un título pagaban una TIR y no tenían tanta certeza de esa TIR. Esa TIR se les movía todos los días. Todos los días tenían que ir ajustándola porque si compraron con una TIR del 8 y mañana la IBR subió 10 básicos, pues mañana la TIR había que ajustarla y ya era el 8-10. Eh, y así. Y finalmente solo se enteraban de la TIR real al final de la vida del título. Hoy en día la situación no ha cambiado. Lo que pasa es que hoy en día es mucho más fácil o es mucho menor el error que se comete al momento de adquirir el título en términos de si la tasa final de rentabilidad del título es la tasa a la que se compró. Me sentí bastante enredado diciendo eso, voy a intentar nuevamente. Hoy en día, en virtud de la nueva metodología de valoración, las TIRs que se negocian son más cercanas a las TIRs que se van a observar al final de la vida del título. Creo que lo logré un paso mejor. Y pues bueno, consideramos que eso es positivo para el mercado porque ahora hay menos incertidumbre en las rentabilidades que conseguirán. Sigue siendo incierta, pero por lo menos ahora hay una mejor proyección, un mejor pronóstico de cómo serán estas rentabilidades futuras. Y eso es lo que yo veía acá, ¿sí? Finalmente las curvas para venían anticipando una subida de tasas de interés que se materializó en la tasa IBR observada. Que si la velocidad es la adecuada, hay un montón de situaciones, un montón de, sí, de elementos que uno puede pensar adicionales, pero ciertamente ocurre que la FRA anticipa a la IBR. Y en 3 meses ocurre lo mismo, tal vez de manera más marcada en realidad, tal vez de mejor manera. Lo que pasa es que la IBR observada de 3 meses, esta sí que ha reaccionado más rápido, pero pues finalmente las tasas FRA ya venían mostrando ese aumento desde antes. Esta es la dinámica que se observó desde la implementación de la metodología, 19 de agosto del 2025. Entonces, bueno, era algo que me parecía chévere contarles. Y ahora voy a mi última diapositiva.
yo les voy a hacer un comentario que yo creo que no es muy extenso sobre los archivos de salida. Nosotros diariamente entregamos un vector de precios de valoración. Yo estoy al frente de las metodologías de valoración, pero miren que a veces no vivo tan pendiente de los propios archivos. Entonces yo no me lo sé de memoria, pero creo que este es el que llamamos el SX. Si no lo es, ahí discúlpenme, me refiero al vector de precios de valoración para renta fija. En ese archivo, desde hace mucho tiempo, antes de que yo llegara a precio, ese archivo contenía un campo que entiendo se llama margen. ¿Sí? El campo margen se calcula como, o se calculaba en ese momento como, era la tasa cupón, la tasa de negociación menos el último valor conocido del indicador. Era eso. Perdón, yo eso lo tenía re claro y ahorita se me pasó. Entonces, la tasa de negociación, la TIR, menos el último valor conocido de la IBERI. Si se proyectan los flujos con el último valor conocido del indicador, este cálculo, que es una resta de tasas efectivas, este cálculo tiene potencial para representar el margen de la negociación. Y el mercado en Colombia no solo negocia por tasas, o negociaba, entiendo yo, o tenía muy presentes las tasas, sino los márgenes que se le sumaban a esas tasas. Esa era la forma de negociar. Y lo que yo entiendo es que entonces ese valor de ese campo del archivo de salida era muy valioso para muchas entidades porque da una referencia de los márgenes a los cuales se había estado negociando para distintos vencimientos. Yo sobre ese campo les debo decir, ese campo es un cálculo que en algún momento algún conjunto de entidades o alguna entidad nos solicitó, que nosotros implementamos, pero no es un campo que tenga que ver con la actividad de Precia de manera directa. En realidad, para Precia, el único campo que es verdaderamente importante y crucial es el precio de valoración. Yo a veces hablo con personas y les digo, Precia es proveedor de precios de valoración, ¿sí? No proveedor de tires de valoración o proveedor de márgenes de negociación, es de precios. Entonces nosotros vivimos supremamente enfocados en el precio y claro, si eventualmente nos piden que incorporemos información al archivo y están nuestras posibilidades, lo hacemos, pero pues no es un precio para registro contable, no es una información de precio de valoración. Entonces con el margen pasó eso, nos pidieron, lo incorporamos. Cuando surgió el cambio de la metodología, de pronto ustedes notan hacia dónde voy. Cuando se incorporó el cambio de la metodología, el campo margen no se modificó. No se modifica, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que si hoy en día se hace el mismo cálculo de la tasa de negociación menos el último valor conocido del indicador, eso ya no tiene que corresponder con el margen, ya no tiene que dar. ¿Sí? Es una cosa distinta. Si me preguntan en realidad, el valor que ahora hay en ese campo ya no es un valor que tenga mayor sentido. ¿Por qué? Porque es que la TIR finalmente ya es una TIR que responde a las condiciones de proyección de flujo y al precio que se está hallando en la valoración. Entonces, si la curva de proyección va para arriba, la TIR va para arriba. Y si la curva de proyección va para abajo, la TIR va para abajo. Ya la TIR no tiene esa relación tan directa con el último valor conocido de la IBR. Y por lo tanto, la resta ya no necesariamente tiene una información que la verdad ya me lo esfuerzo y no logro entender esa información para qué podría servir y ciertamente ya no se le puede dar el uso que se le daba antes como el de tener una idea de los niveles de negociación. Hay entidades que nos han manifestado que esa información sigue siendo muy pertinente. Nos han pedido que hagamos algún tipo de cálculo para poder llegar a alguna variable equivalente, algún resultado equivalente. Nosotros ya hemos revisado y tenemos clara la matemática que hay que hacer, eso hay que hacer un montón de cosas, hay que tomar la curva de proyección y acumularla para llevarla como una especie de curva de descuento y aprovechar este principio de que si yo proyecto y descuento con lo mismo, el precio debería ser 100. Entonces, las diferencias en precio pues vienen es por el lado del margen. Hay varias vueltas que hay que hacer, eso lo estamos trabajando. Pero ciertamente el campo actual que se llama margen en el archivo no corresponde con el margen de negociación. Y si me preguntan,
nunca ha pretendido serlo. Si lo era, es una casualidad, porque alguien pidió que se hiciera esa resta, le hacía ese sentido, perfecto. Pero nosotros pues no estamos atentos a si corresponde o no a un margen de negociación. No tenemos ningún tipo sí, de análisis adicional sobre eso, ningún tipo de control, porque nosotros la información de negociación que utilizamos es el precio. El precio es nuestro referente de mercado para hacer todos los cálculos, no las tires. Las tires, los márgenes, esos son resultados de la aplicación de la metodología, no son insumos. El insumo es el precio. Entonces, siento yo que es una mención que es pertinente hacer. Aprovecho para hacerla en este espacio y para mencionarles que nosotros sí estamos trabajando por petición de algunas entidades en tener este cálculo, ¿sí? Este cálculo debemos hacerlo es con la curva de proyección que se forma hoy. Pero recuerden que el sistema de negociación se basa en la curva de proyección con la que se cerró ayer. Ahí hay una diferencia, pero la valoración debe hacerse con los datos de mercado de hoy. Por lo tanto, cuando logremos hacer la modificación del resultado del campo margen para los títulos IBR, será correspondiente a la curva de proyección de hoy. Entonces, eso ya lo hablamos con las entidades que nos han hecho estas preguntas y esas entidades nos insistieron en la importancia de utilizar la misma curva de proyección que el sistema de negociación y nuestra respuesta fue, perfecto, hacemos el cálculo porque usted me pide que le haga este cálculo, así lo hacemos. Y es su responsabilidad cómo lo utiliza, eh, pero el que va a quedar incluido en el archivo de valoración es el que utiliza la curva que se utilizó para la valoración. Bueno, muy bien. Ese era mi último punto y esa era mi última mención. Yo aquí les traje unas gráficas, les traje uno que otro detalle, pero no necesariamente fui como tan generoso en la presentación, no tengo tantas cosas escritas, entonces yo no sé, no me sorprendería que de pronto hubieran como algunos espacios importantes por llenar. Eh, en este momento aprovecho para detenerme y abrir el micrófono y les pido por favor, si alguien tiene alguna duda, comentario, alguna mención que quiera hacer, alguna felicitación, alguna especie de antifelicitación. Yo sé que esta metodología trajo muchas situaciones. Esta metodología, digamos, cambia la forma en que se valora, pero eso puede ser lo de menos. Esto le pegó a la forma como se negocia. Esto en realidad pegó en un lugar básico en el mercado, un lugar fundamental y sacudió muchas cosas. Entonces, hemos tratado de estar siempre muy atentos a todos los comentarios, atender todas las preguntas. Hay cosas que al principio no tenemos tan claras que esperamos ahora sí tenerlas mucho más claras. Y finalmente estamos convencidos de que fue un esfuerzo valioso el que se hizo y un resultado muy positivo al que se llegó. Pero pues este espacio lo tenemos para manifestar lo que consideremos. Entonces, por favor, si alguien tiene algo que quiera decir, nosotros muy contentos de esa conversación. Alejandro, por favor. Alejandro, no sé si estás hablando, yo te veo todavía en mute. No sé si de pronto es que está cancelado, Lina. Ay, va a ser Sí, eso. está cancelado. Si quieren las pueden dejar en el chat y nosotros pues las leemos. Mira, Lina, que yo acabo de una posibilidad de permitir micrófono. Perdón si desjuicio esto, voy a intentarlo y parece que ahí se logró. Entonces, Dale, Alejandro, ¿puedes Nico. intentar, por favor, abrir tu micrófono? Tal vez sí. Listo, no, perfecto. Muchas, Listo, ahí te muchas, escuchamos, claro que sí. muchas gracias, Nicolás, pues por toda esta explicación y pues por este esfuerzo pues que se está haciendo para correlacionar de alguna manera pues el mercado de la IBR con el tema pues de las expectativas de la curva, ¿cierto? Pues de política monetaria pues que está implícita en la curva. Acá tenía, Nicolás, como dos preguntas. Uno era precisamente qué tan, digamos, qué tan correlacionado está esa curva de valoración con la expectativa como consolidada, pues, de la curva de expectativa del mercado swap,
¿cierto? Porque en la medida pues que se correlacione, pues finalmente va a ser mucho más útil pues para los diferentes pues actores, ¿cierto? Como lo mencionabas pues ahí en la gráfica. Pero digamos que más en la parte, digamos que en toda la estructura de la curva, pues eso está un poco más, era la pregunta, ¿cierto? Y la segunda pregunta precisamente también está relacionada con esa, pero es en la parte un poco más larga de la curva, es decir, en la información superior a los 3 años, hemos visto que las tasas ya son tasas pues, que están un poco como, pues las tasas con las que se hace como todo el proceso pues, de valoración, con las que se calculan los factores de descuento, ya son tasas como que están como por fuera de mercado muy altas. Entonces quería entender un poco más como esa estructura. Yo sé que digamos que en esa parte más larga de la curva posiblemente no está el mercado tan desarrollado, pero quería entender un poco pues cómo es como esa estimación, ¿cierto? Muchas gracias, Nicolás, y felicitaciones por ese esfuerzo. Bueno, no, muchas gracias, Alejandro, por los comentarios, las preguntas que nos haces. A ver si yo logro aquí agarrar los elementos y referirme a ellos. La metodología proyecta los flujos con la curva de proyección del mercado de swaps. Digamos, para esa situación, proyectar flujos es de frente, tomamos la curva del mercado de swaps, ¿sí? Pero entonces, si logré entender, la pregunta viene a, ok, esta es la proyección, ¿y el descuento qué? Entonces, ahí lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros recibimos todos los días los precios de negociación de los títulos que tienen distintos vencimientos, distintos horizontes de vencimiento. Ahí lo que hacemos es encontrar cuál es esa curva que es consistente entre la proyección de flujos y el precio de mercado. Y de esta manera, la curva de descuento responde solamente a dos cosas. Al precio que está dando el mercado, esa es la señal fundamental, y dado ese precio, ahí sí trata de consolidar toda la información de proyección de flujos. Entonces, si yo he logrado seguir bien la pregunta que planteas, la relación pues tendría que ser toda. La curva de tasas de interés de descuento finalmente incorpora los resultados vía una ecuación, vía matemáticas, incorpora lo que se está observando en la proyección de flujos. Lo que pasa es que cuando estaba diciendo esto, tengo en cuenta lo que les dije hace un momento. Ver que la curva incorpora por esa ecuación matemática la proyección de flujos, finalmente lo que significa en términos más financieros es que la curva de descuento ahora debería ocuparse solamente de lo que es valor del dinero en el tiempo y lo que es riesgo de crédito. ¿Sí? Me suena un poco contradictorio, como así que incorpora lo que pasa en la curva de descuento, pero eso quiere decir que ya no lo tiene en cuenta. Y sí, es eso. Porque finalmente los efectos de la proyección, los efectos del indicador quedan en los cupones, no en el descuento. ¿Sí? Lo que pasa es que entonces ahora el descuento sí puede materializar por completo lo que tiene que ver con los dos elementos que le corresponden, valor del dinero en el tiempo y riesgo de crédito. Yo no sé, Alejandro, si en eso logré acercarme tanto. Sí. Buenísimo. Entonces ahí quedo tranquilo y trato de llegar a tu segunda pregunta. La segunda, hablas de los plazos más largos y yo estoy entendiendo un poco como sobre tasas de negociación que no sé, que podrían no estar observándose tan a mercado. Hay una situación que yo creo que es muy del mercado de Colombia y todos los mercados en desarrollo. Si no hay una liquidez tan alta como para que todos los días yo tenga señales abundantes de mercado en todos los plazos, empiezo a enfrentarme a eso que yo veo, ¿es mercado o no lo es? ¿Sí? Porque es que no tengo otra señal, no tengo un punto de anclaje para decir, miren dónde está el mercado, esa tasa está rara. Y entonces, tras del hecho, lo que la metodología hace es decir, si eso es lo que observo, ese es el mercado, porque es que no observo nada más. La metodología prefiere tratar como mercado lo que ve, sea poco o mucho, a quedarse sin mercado. De todas formas, la metodología sí tiene un par de mecanismos como para que no se le cuelen cosas demasiado raras. Hay un filtro por montos de negociación que lo que hace es dejar por fuera toda operación inferior a 500 millones de pesos y que en conjunto para ese tipo de vencimiento, en ese tipo de emisor, en ese tipo de tasa y varias cosas más,
las negociaciones que ocurren ahí tienen que superar los 2.000 millones de pesos. Básicamente eso lo que pretende es decir, es una negociación suficientemente grande como para pensar que es de un agente de mercado. No una casualidad, no una liquidación más privada, no, es un agente de mercado haciendo una negociación. Y también la metodología tiene unos filtros de tasa de interés. Para los filtros de tasa de interés lo que se hace es tratar de coger todos los puntos juntos, trazar una única curva y ver qué tanto se alejan los puntos de esa curva. Si se alejan demasiado, se sacan. Si no se alejan demasiado, se dejan. ¿Qué significa demasiado? Es una gran pregunta. Básicamente es, yo calculo la distancia de todo mundo, ¿sí? Y con eso lo que trato de hallar es una especie de desviación estándar y luego intento aplicar una especie de intervalo de confianza. Ese es el filtro por tasa. Cuando digo una especie, no es que les esté diciendo una cosa distinta a la que se hace. Digo una especie es porque en últimas, esto en estricto sentido no es un intervalo de confianza juicioso, pero finalmente es lo que busca replicar. Entonces, ahí Alejandro, si esos puntos que tú tienes presentes, que de pronto se están viendo muy raros, ¿sí? Están suficientemente cerca de lo que sería la tendencia de todas las demás tasas una vez yo trate de unirlas por una curva de tasas de rendimiento, eso se está considerando en la metodología. Pero si ciertamente es que están por fuera de todo, la metodología la saca, ¿sí? Y una vez la saca, pues ya hace toda su construcción sin esos datos como si no hubieran ocurrido porque los considero atípicos. De esa manera estamos buscando maximizar el uso de información de mercado. Eso tiene todo el sentido desde la NIF misma hacia abajo. Maximizar la información de mercado, pero también tener un cuidado de que no se nos cuelen cosas que no deberían entrar. Ese es el esfuerzo que se hace. Entonces, no sé, Alejandro, ¿qué tal me fue? Sí logré acercarme a tus inquietudes. Sí, Nicolás, muchas gracias. Simplemente con la primera pregunta, un punto de aclaración, es decir, la tasa la curva pues, de referencia base de negociación hoy es el cierre de ayer, ¿cierto? Pues digamos que el consolidado de ayer y ya hoy hay otro proceso de formación, como para aclarar como ese punto como de metodológico. Alejandro, pues mira que es que me hablas de la curva de referencia de la negociación y la verdad, y miren que no me da tanta pena decirlo, quedo un poco perdido. Nosotros en Precia trabajamos la valoración, ¿sí? Y la valoración es un resumen de lo que ocurrió de la negociación y es un resumen que se hace a final del día cuando cierra la negociación. Perfecto. Yo entiendo que los operadores toman eso como referencia del siguiente día, ¿sí? Pero nosotros no tenemos, ¿qué digo yo? Participación. Es que tal vez no me suena tan bien si yo digo no tenemos interés, pero a lo que voy es, nosotros actuamos posterior al mercado y su negociación, no antes. Entonces, yo por lo menos no tengo mayor atención sobre qué hacen las entidades con nuestra información para tomarla como referencia de negociación. Casi que en realidad es que no quiero saberlo, porque yo no quiero que haya como una especie de sesgo y un efecto contrario, ¿sí? Yo no quiero que la valoración de alguna manera afecte la negociación, porque la negociación es lo que tiene que determinar por completo la valoración. Yo quiero buscar romper esa reversibilidad en términos de mantener la metodología lo más alejada posible de que sea una referencia a la negociación. Claro, En todo claro. caso, Alejandro, entiendo que sí sucede, entiendo que se toman, y esto que decía yo al final del campo margen puede ser muy importante para lo que tiene que ver con negociación, porque yo entiendo que las entidades o algunas entidades tomaban la información del campo margen como un punto de referencia para la negociación y ahora hay que tener cuidado porque ese cálculo ya no corresponde. Entonces, vale la pena ahí tener algo de cuidado. Espero que esa información se haya podido estar más cerca de tu inquietud. Muchas gracias, Nicolás. No, Alejandro, a ti muchas gracias. Y Ricardo, aquí, perdón, es que hago presión donde no es y por eso como que se me va la presentación. Eh, Ricardo, yo hace un momento había habilitado el micrófono y me da la impresión que sigue habilitado. Entonces, por favor, sí, ahí creo que funciona. Hola Nicolás, gracias. Es una pregunta pequeña y es, no sé si tienen el ejercicio o sería o habría la posibilidad de hacerlo
de cómo ha impactado los volúmenes y el número de transacciones, separándolo por el mercado primario y el secundario, dado que pues gran parte de este mercado se mueve por el mercado primario y de pronto en una emisión es muy fácil decir, bueno, cuánto está captando un emisor, entonces pues va a ser algo muy, muy limpio, yo voy a invertir en un papel, digamos, el primario, pero de ahí en adelante, cuando la curva empieza a cambiar, los niveles empiezan a cambiar y precisamente este margen de pronto al que yo negocio no es el mismo al del emisor y ya el precio no es 100, sino puede estar con prima o al descuento según cómo se haya emitido. De pronto no sé si ahí sí hemos tenido algún impacto en esa negociación. Esa es una gran apreciación. La respuesta al comentario, la respuesta corta es no tengo el ejercicio. Forma de hacerlo es un poco indirecta, pero sí la puedo hacer. Digamos, entendiendo que cuando la fecha de negociación es igual a la fecha de, yo lo he hecho, cuando la fecha de valoración es igual a la fecha de emisión. Ah, pero ahí lo tengo. ¿Sí? Esas son las condiciones de mercado del primario. Entonces, no lo he Ya. hecho, pero ciertamente lo podemos incluir. Seguramente pues quedará pues para alguna consulta ya que alguien nos quiera hacer sobre ese tema. Pero sí, no lo tengo. Yo, de todas formas, digamos, aparte con los elementos que mencionabas, lo que pensaría es, si los montos no han cambiado, pero hubiera algún efecto de negociación en el secundario, lo que eso debería significar es que el primario aumentó su negociación después de la nueva metodología. Yo no creo que eso sea porque es que la nueva metodología es más chévere para emitir, no lo sé. No, de No lo acuerdo. había pensado, yo no lo veo, ¿sí? No, de acuerdo. Pero ciertamente, con los datos que tenemos, si los niveles se mantienen y el secundario se espera que baje, es porque el primario aumenta. Sí, lo decía, Eh, digamos, por ejemplo, porque con esta gráfica, por ejemplo, vemos unos picos en lo que ha sido este año en enero y febrero y pues Ujú. digamos, precisamente en este año casi que las emisiones han sido 50-50 entre tasa fija e IBR, por este apetito, digamos, de los inversionistas en buscar ese IBR de muy corto plazo con las expectativas altas y pues los emisores respondiendo a esta necesidad. Entonces, seguramente, no sé si pueda ser un poco, eh, de pronto sí que el secundario haya caído un poco, pero muchas gracias, Nicolás. No, Ricardo, con todo gusto. Eh, Igual, me parece súper válido, me parece bien interesante. Yo voy a hacer el esfuerzo de tener ese mismo cálculo porque ciertamente nos aportó una información interesante. Eh, en algún momento yo tuve una conversación con alguien que me decía, no, es que lo que cambió es el tipo de emisor que ahora participa. De pronto ahora hay emisores de cierto tipo que se retiraron de la negociación y emisores de cierto tipo que ahora participan más, pero esos datos no los tengo, eso no lo puedo probar. Esto de primario secundario, yo creo que de una manera relativamente indirecta, pero yo creo que igual correcta lo puedo hacer y pues ciertamente tener ahí como alguna idea preparada, pues para, por si alguien nos quiere escribir al buzón de atención al cliente con esa pregunta, tratar de darle una respuesta en esa línea. Pero sí agradezco mucho el comentario porque es algo que tal vez había pasado por alto y vale la pena incorporar. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, eh, pues les agradezco por la atención, les agradezco por las preguntas, los comentarios. Como siempre, estamos atentos al buzón de atención al cliente para atender cualquier otra inquietud que surja. Y nada, pues muchas gracias entonces por haber permanecido con nosotros, conmigo. Les deseo un muy buen resto de día y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.